En esta tarde preciosa, hermanos, quiero darle gracias también a los hermanos que nos ven por social media, por la página de Facebook. También nos escuchan por jirerradio.net. También gloria a Dios por ese recurso, hermanos, que viene desde el Reino Unido, la señal. Nos escuchan hasta en Israel y estamos ampliando, estamos viendo cómo ampliamos los programas en Jirer Radio. Estamos trabajando para eso, hermanos. Pronto tendremos aquí en vivos y todo, y no nos vamos a detener, hermanos. Vamos a expandir el reino de los cielos de cualquier forma. Le damos gracias también a aquellos hermanos que se han inscrito ya y que se van a inscribir en el canal de YouTube, que también lo vamos a estar expandiendo también, hermanos. La idea es que la palabra pueda llegar hasta aquellos rincones y que el día de mañana no seamos llamados la atención por nuestro Señor por decir que no expandimos la palabra, ¿verdad? Gloria al santo nombre de Dios. Vámonos, hermanos, al estudio bíblico que tenemos en secuencia, que es el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos, que básicamente es llamado el quinto evangelio, escrito por el doctor Lucas en griego clásico, y que le da continuidad a los evangelios, que aún no ha sido roto, no ha sido cerrado, lo que significa que las memorias, hermanos, siguen escribiéndose, ¿verdad? Todos seguimos poniendo nuestro nombre en ese libro. Gloria a Dios. Capítulo 6, verso 1 del libro de los Hechos. Vamos a leer el versículo y vamos a ponernos de pie y vamos a darle reverencia al Señor. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1, hermanos. Dice la siguiente palabra así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, en que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Te damos gracias, buen Dios y Padre Jesús, en esta noche preciosa, bendito Dios. Te pedimos, Padre, este día, viernes, fin de semana para Cristo Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que vas a enviar el Espíritu Santo, Señor, a este lugar, para que podamos, Padre bendito, discernir, entender tu santa palabra, Padre, con un conocimiento que venga de arriba, Señor, para que sea una palabra rica, Señor, nutrida, que se quede con nosotros en vuestros corazones, que haga rima en nuestros corazones, que se vuelva como una buena semilla en una buena tierra, bendito Dios, y da frutos al 100%, Señor. En esta noche preciosa te pedimos, Padre, que nos des una palabra de aliento, una palabra, Padre Jesús, que nos traiga paz a aquellos corazones que estamos acongojados, afligidos, Padre, que traiga salud a aquellos hermanos que estamos enfermos, Señor, físicamente, Padre, y espiritualmente, Señor, desátanos también, bendito Dios, en tu santo nombre, Señor. Bendice al pueblo Jireh, Señor. Bendice a la familia Jireh, Señor. Te pido en especial, Padre bendito, por la familia Guardado, Padre, para que bendiga su salud, Señor, para que tú, Padre Jesús, pongas tu mano poderosa, sanadora en la vida de ellos, Señor Jesús, en tu santo nombre, Padre. Te pido, Padre bendito, por la vida de Manuel de Jesús, Señor, en El Salvador, hijo de Yanira, Padre Jacobo, Señor, para que bendigas a ese niño, Padre, y quites ese virus, Padre, ese síndrome, Padre, de epilepsia de su cabeza, Señor. Lo rechazamos y renunciamos, Padre, a eso, Señor. Límpialo, Padre, límpialo en tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre bendito Jesús. En tu santo nombre hemos dado gracias. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, tome asiento. Gloria a Jesús. El libro de los Hechos lo comenzamos la semana pasada, el capítulo 6, hermanos. Creo que hoy nos corresponde leer desde el versículo 8 en adelante. Esta sería la segunda parte del libro de los Hechos, pero del capítulo 6 la segunda parte. Pero recordemos que, dando un feedback, hermanos, decíamos que en el capítulo 6 de los Hechos era bien instructivo en la escuela de la iglesia primitiva, porque nos enseñaba cómo los 7 diáconos fueron elegidos en aquel lugar, en la escuela de la iglesia primitiva, y cómo ellos se quejaron en un momento, porque dijimos de que en ese tiempo habían 2 tipos de judíos básicamente, habían más, pero 2 eran básicos, primordiales, como eran los judíos helénicos, que eran aquellos que hablaban griego, que se habían creado fuera de las fronteras patrias de Israel. Por lo tanto, en ese momento la lengua franca, la lengua dominante en todo eso era el griego koiné, tanto que los evangelios fueron escritos en griego koiné en su gran mayoría. Jesús habló el griego koiné, pero Lucas fue el único que vino a enseñarnos el griego clásico, que es con el que se escribe el evangelio de Lucas y los Hechos. Entonces, en causa de que la iglesia comenzó a crecer y a crecer, hermanos, los apóstoles dejaron de poder hacer las cosas por sí solos.
Antes ellos servían a las mesas, ellos recogían la ofrenda, ellos predicaban, ellos oraban, ellos organizaban, ellos limpiaban, ellos reparaban, ellos pintaban, todos ellos. Pero cuando la iglesia fue creciendo, se dio un fenómeno, que fue el fenómeno que el éxito trae por naturaleza, que tiene que comenzarse, hermanos, a dar diferentes funciones a diferentes hermanos, ¿verdad? Entonces, esto hizo que ellos, los helénicos, los judíos griegos, hizo que se quejaran y le dijeran a los hebreos: mire, están atendiendo mal a nuestras viudas. Entonces Pedro muy sabiamente le dice, bueno, no Pedro, sino el líder de los apóstoles, que yo me imagino que era Pedro en ese momento, porque es el que había tomado la batuta desde el Pentecostés. Pero en ese momento él le dice: miren, hagamos una cosa, le dice a los helénicos: escogéis de entre vosotros, no de entre los hebreos, sino que de entre vosotros, a 7 varones. Vea cómo Pedro era astuto para resolver el problema bíblico, ¿verdad? Porque no le dijo: ok, déjenme pensar qué hago y voy a escoger 7 hebreos. No, él le dijo: ustedes vienen con el problema, entonces tráigame también la solución. Es lo que Dios nos enseña a nosotros como cristianos, como líderes de iglesia, que no debemos de ver tanto el problema que hay en las iglesias, debemos de aportar una solución. Yo le decía a alguien, si alguien viene y dice: mire, lo que no me gusta es que aquí no hay escuela de niños, entonces quiere decir que Dios lo está llamando a usted para que haga la escuela de niños. ¿Me da a entender? Es así, es que Dios nos habla de esa manera. No vengamos con el problema, decían, sino con la solución. Entonces Pedro, como vio que ellos no venían con la solución, no que con el problema, mire, a nuestras viudas las maltratan, no les dan la ración diaria, solo a las hebreas. Y todos somos judíos, eso querían decirle. Entonces Pedro sabiamente le dice: entonces varones, hagamos una cosa, escogéis de entre vosotros, no de entre nosotros, sino de entre vosotros, helénicos, 7 varones, vea, 7 varones, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, para que sirváis a las mesas. Y decíamos aquel día que muchas veces si nosotros decimos a alguien: mira, sirve a las mesas, no, mira, el privilegio que me da el hermano, ¿verdad? Ese es el gran privilegio que me va a dar, servir a las mesas. Estar cuidando los vehículos allá afuera, estar vigilando la puerta, ese es el gran privilegio. Sí, hermano, esos son los privilegios del Señor. Vale tanto como estar predicando, estar tocando, estar de diácono oficial, de lo que sea, son privilegios del Señor. Y muchas veces menospreciamos los privilegios del Señor, y eso es lo que Dios nos hace. Entonces Pedro le dice a ellos: escogéis de entre vosotros, y ellos, hermanos, escogieron a 7 varones, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, para hacer esa función. Y desde entonces se delegó la función del apostolado hacia allí, porque ellos dijeron: no es justo que hagamos eso y que nos desatendamos de lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es predicar y preparar la palabra de Dios. Eso es lo que pasa con nosotros los pastores muchas veces, que nos metemos tanto en nuestros trabajos y en nuestras funciones que venimos bien cansados al templo y ni preparamos los mensajes, ni oramos lo suficiente, ni nos metemos lo suficiente con Dios. Venimos a predicar muchas veces un mensaje que ya no lo podemos y que ya lo hemos trillado un montón de veces. Entonces el pasto ya no es fresco para la oveja, el maná ya no es nuevo para la oveja. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque uno tiene que saber medir, hermanos, hasta dónde va a regalarle las fuerzas al trabajo y cuánto se va a dedicar al Señor, en el caso del pastorado. Entonces quiero decirle, hermanos, que ellos le dicen: escojan 7 varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y así lo hicieron. Pero de estos 7 varones, todos fueron nombres helénicos, es decir, todos eran de esa parte de los judíos griegos. Solo uno fue gentil. Y este fue el varón que vino a dar puerta a que el gentil participara en esto. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, lo que vemos, hermanos, es que de esos 7 diáconos oficiales que se escogieron como gobierno de iglesia, 2 de ellos resaltaron enormemente, como fue Esteban y Felipe, que tuvieron unos prodigios y señales y maravillas, predicaron, wow, después son presentados como evangelistas, un desarrollo enorme. No se quedaron ahí solo porque no, nosotros no somos apóstoles, ¿verdad? Somos diáconos. No se quedaron ahí. Ellos hicieron uso del poder que Dios les había dado, de la autoridad que Dios les daba. No se quedaron ahí nomás. Esto quiere decir, hermanos, que todos somos llamados
a desarrollar nuestros ministerios y nuestros dones espirituales, porque la palabra de Dios dice que a todos se nos ha dado, a todos. Ahora bien, ¿qué pasa con mi don entonces? Lo que pasa es que no lo uso muchas veces, ¿verdad? Está nuevito ahí, ¿verdad? Está guardado. Es decir, como que me dieron un regalo en Navidad, cerradito, y todavía no lo abro. Han pasado como 10 Navidades y no lo termino de abrir. Pero ahí hay un regalo. ¿Me doy a entender en eso? Pero no lo abrimos. Entonces, ahora bien, capítulo 6, verso 8 sucede lo siguiente. Dice la palabra que allí arrestan a Esteban después de predicar la palabra de Dios. Dice la palabra en el verso 8, 6, 8 de Hechos. Y Esteban, y comienza a hablar de Esteban, ¿verdad? Y Esteban, lleno de gracia, y vea mi hermano, lleno de gracia y de poder, ¿verdad que es cierto? Amén, hermanos. Dice que estaba Esteban lleno de gracia y de poder, gracias hermano. Lleno de gracia y de poder, dice. Es decir, un varón de verdad con un gran testimonio y lleno del Espíritu Santo. Dice que Esteban, hermanos, estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿En cuál pueblo? En el pueblo de Israel. Muy probablemente Esteban, esto es bien importante lo que le voy a decir, Esteban muy probablemente fue de las escuelas helénicas, porque pertenecía a los griegos helénicos, a los que hablaban, a los judíos griegos, a los que hablaban griego, criados fuera de Israel, pero que eran judíos. Así hoy hay muchos judíos que hay aquí en Estados Unidos, hay en Centroamérica, hay en Honduras, hay allá en Europa, están regados, hay en Rusia colonias de judíos, no solo están en Israel las tribus, están regadas. Por eso se cree que el día de que el Señor Jesús elija a los 144,000, no necesariamente van a salir solo de Israel, van a ser judíos sí, pero no solo de Israel, son regados. Por ejemplo, en El Salvador hay judíos, ¿verdad? Por decirles algo, ¿verdad? Que pertenecen a las tribus de ellos. Entonces vemos que ahí dice que él estaba lleno de poder y que hacía grandes señales entre el pueblo helénico, les hablaba a los helénicos. Le voy a decir un aspecto importante de lo que Esteban hacía. Miren, cuando dice que estos judíos eran griegos y hablaban el griego, por eso se llamaban helénicos, esto significa que Grecia, hermanos, en ese momento era la cuna de la sabiduría, que eso quiere decir la palabra filosofía, filosofía, la cuna de la sabiduría. Recordemos que los políticos más importantes eran preparados en Grecia, los emperadores eran preparados en Grecia, los filósofos y sofistas eran preparados en Grecia, toda aquella gente de alta alcurnia y de un gran nivel académico era preparado en Grecia. Pablo fue preparado por los griegos, ¿me doy a entender? O sea, fue preparado en esa escuela el apóstol Pablo. Entonces vemos, hermanos, de que Esteban, desde el momento que él va y le habla a las escuelas helénicas, quiere decir que este hombre manejaba un léxico y manejaba un nivel educativo muy alto. Por eso fue enviado ahí y por eso Esteban le habla a esta gente. Entonces, quiero decirle esto porque los helénicos se identificaban por no quedarse con una respuestita corta. Estos escarbaban y escarbaban. ¿Me doy a entender? Y esa es la razón por la que se cree, según la teología, algunos datos históricos dicen que es probable que Esteban fue el primero que le predicó al apóstol Pablo. Vean la escuela. ¿Por qué razón? Porque entre los helénicos, ahí los helénicos iban hasta los judíos libertos, que los vimos la semana pasada, y los libertos eran judíos que habían estado bajo esclavitud, pero que hoy eran libres, por eso se llamaban los libertos, ¿verdad? Y esta gente era muy culta y muy dada a la pregunta y a la respuesta, y a esos libertos, a esos pertenecía el apóstol Pablo. Lo que significa que el primero que muy probablemente comenzó a evangelizar y a darle vuelta a aquella doctrina que Pablo traía fue Esteban. Y esa es probable la razón por la que Pablo busca para apedrear a Esteban, porque él no estaba de acuerdo con toda la revolución que Esteban había ido a dar dentro de los helénicos. Por eso después Pablo persigue a Esteban, por esa razón, y lo apedrea por órdenes de él. Va, consigue cartas y lo apedrea, y lo vamos a ver más adelante. Pero vemos cómo esta cosa trae una herencia, trae una secuencia, cómo Pablo es evangelizado por Esteban, y es probable que es el primero que fue a contradecir a Esteban.
y a Pablo, y vea que Pablo había sido, dice la palabra, instruidos a los pies de Gamaliel, del que vimos que estuvo en el concilio, en el Cenex, en el Senado Consulto, cuando fue llevado a juicio Pedro y Juan. Ahí estuvo Gamaliel, que fue uno de los grandes maestros de Israel, maestro del apóstol Pablo, porque dice instruido a los pies de Gamaliel. Ahora vemos una pareja más de discípulos que eran diáconos, como Esteban era, que también va y hoy le habla a los helénicos, se enfrenta a Gamaliel, se enfrenta al apóstol Pablo, se enfrenta a los saduceos, se enfrenta a los fariseos y va con un gran poder. Vea, y ahora Esteban dice ahí la palabra, verso 9, entonces dice, se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, ahí pertenecía el apóstol Pablo, vea, libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando, o sea, peleando. Todas esas tribus se levantaron, peleando contra Esteban, peleando en el aspecto teológico, ¿verdad? Peleando, se discutían. Y ahora explícanos, ¿para qué te refieres con el templo? Explícanos por qué tú dices que Jesús es el libertador. Explícanos por qué tú crees en los ángeles. Explícanos por qué tú crees en la resurrección. Explícanos. Y comenzaron ellos a atacarlo. A esta nueva doctrina que Esteban traía, ellos no estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a una escuela de pura Torah, de puro judaísmo basado en la ley, que no estaba mal, ni que está mal tampoco. Simplemente es que eso era para los judíos como tal. Y este nuevo evangelio, este nuevo testimonio que trae Esteban acerca de Jesucristo, es el que fue dado para nosotros como gentiles, como iglesia, como la nueva organización llamada en ese momento eclesía, iglesia, de donde viene la palabra eclesiastés, ¿verdad? De ahí vienen las raíces. Entonces vemos aquí que en el verso 9 le dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando contra Esteban. Pero, vea lo que dice ahí, pero no podían resistir. Es decir, hermanos, a la sabiduría y al espíritu. O sea, ¿qué quiere decir? Que la sabiduría que tenía Esteban estaba respaldada por el Espíritu de Dios, con E mayúscula. Es el gran problema que tenían ellos. Dice, con que hablaba, es decir, hermanos, ellos decían dentro de sí, bueno, ¿y cómo es que estos muchachos que ni han estudiado con nosotros, ¿verdad? En las grandes escuelas, a los pies de Gamaliel, se defienden tanto? ¿Cómo es que conocen tanto? Así como Gamaliel mismo se admiró de cómo Pablo y Juan hablaban con denuedo, un denuedo que el Espíritu Santo les había dado. Les enseñaba, les daba sabiduría, no les daba inteligencia, les daba sabiduría. Entonces ahí en ese momento ellos dicen que no podían resistir porque pregunta que le hacían a Esteban, respuesta que Esteban les daba. Y comenzó ellos, hermanos, a ver de qué manera podía él debatir contra estos judíos atacantes. Pero sin embargo nos damos cuenta de que cuando usted, hermano, tiene el Espíritu Santo mismo nos instruye. Es el mismo Espíritu Santo, hermanos, que Dios usa para que nos pueda instruir y desarrollarnos. Muchas veces nosotros decimos, como decía Jeremías, pero si no puedo porque soy un niño. Y el Señor le dice, no me digas que eres un niño, ¿verdad? Porque irás y hablarás lo que yo diga que digas. Es decir, Dios lo iba a usar. Moisés le dice, Señor, pero ¿cómo voy a hacer si yo soy tardo para hablar? Soy tartajo, le decía, soy un poco lento, no tengo buen léxico. Y quizás algunos piensan que era tartamudo, a eso se refería cuando dice tartajo o tardo para hablar, Moisés. Entonces él le dice, ahí te he puesto a tu hermano a Aarón. ¿Cuál es el problema? El Aarón sí es bueno para hablar. Tú le vas a decir lo que yo te he dicho a Aarón y Aarón se lo dice al faraón. Entonces Dios le decía, dile a Aarón que le diga al faraón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso tenía el hermano. Entonces vemos cómo es complementario, hermanos, la iglesia, ¿verdad? Cómo la iglesia se forma por medio de diferentes dones y diferentes ministerios que el Señor pone dentro de los hermanos. Verso 10 le dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Él les hablaba. Entonces, vea, aquí comienza el problema y se da exactamente, hermanos, el mismo problema que se dio con Juan
y con Pedro. Y vea cómo trabaja el mundo. Esto es importante. Verso 11, como no podían resistir a la sabiduría de él, entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es decir, cuando dice que ellos habían blasfemado, que habían escuchado hablar, blasfemar contra Moisés, contra la ley, contra la doctrina, y contra Dios es contra el templo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Esteban les decía, miren este templo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. Y en 3 días el Señor levanta el templo, pero se refería al cuerpo del Señor, era una tipología. Pero le restaba importancia al templo, al enorme templo lujoso. ¿Por qué? Porque para la palabra nos enseña, y nos lo dice también Isaías, de que esos templos nada más para Jesús solo representaron símbolos de donde la presencia de Dios llegaba, y Esteban se lo dice adelante. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios se le presenta a Abraham, Monte Moriah, que fue fuera de Israel, no fue dentro de Israel, esas tierras fueron arábicas prácticamente, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús, el Señor Dios se va allá al monte y le habla a Abraham, no había templo. Cuando llama a Moisés no había templo, y cuando le hablaba a varios profetas no había templo. Entonces quiere decir que Jesús no predicó solo en los templos. Es más, Jesús no tuvo templo. ¿Se han fijado en eso ustedes? Jesús no tuvo templo. Y entonces el templo que Jesús había mandado a hacer, ¿verdad? Y decía ahí iglesia cristiana, ¿verdad? Y Jesús no tuvo templo. Predicó donde caía. Como le dijo Pablo a Timoteo, redarguye, predica a tiempo, fuera de tiempo, donde sea, Timoteo. Y le digo esto porque hoy muchas veces nosotros estamos muy interesados en los templos. Estamos muy como que queremos demostrar lujo y poder a través del templo, ¿verdad, hermana Sara? Ahí en Nueva York me acuerdo yo que hay una calle, yo no me recuerdo cómo se llama esa calle, donde hay una mega mezquita árabe. Da lujo verla, wow, qué hermosura. Después uno sigue avanzando, está la judía, la sinagoga judía, hermosura. Después un templo cristiano, hermano. Después hinduista, no, hombre, a quien mejor hace el templo, bellezas. Pero realmente Jesús estaba en contra de eso, por eso les dijo, no quedará piedra sobre piedra, es decir, no estaba a favor de que se demostrara el templo, se mostrara el poder o se quisiera demostrar la santidad a través solo del templo. ¿Me entiende? Es importante, pero como un símbolo para nosotros. No quiere decir de que precisamente porque entre más lujoso y más hermoso sea, la gloria de Dios esté ahí. ¿Me doy a entender en eso? Entonces, dice el apóstol, que dice aquí en el verso 11, que como no pudieron con Esteban, hicieron lo mismo que con Pedro y con Juan. Inventaron testigos falsos. Vea qué importante es esto dentro de la escuela de la iglesia primitiva. Entonces sobornaron, el dinero vuelve a aparecer, ¿se acuerdan? Cuando Judas entrega a Jesús apareció el dinero, ¿verdad? Cuando entregan, hermanos, a Pedro y a Juan, también aparece el dinero ahí. Cuando Ananías y Zafira cometen el primer pecado fuerte con la nueva iglesia naciente, el dinero estaba ahí presente. Y ahora otra vez vuelve a aparecer el dinero. Le quiero decir esto, hermano, porque quiere decir entonces que muchas veces el dinero es causa de romper con la obra de Dios. El enemigo ha descubierto que con el dinero se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer caer pastores, ¿verdad que es cierto? Vienen con la chequera, vaya, mira, hoy vas a predicar solo a Jesús solo. ¿Cuántos pastores incluso de Asambleas de Dios no se han vendido? Muchos, porque les han ofrecido esto. Este José Luis de Jesús Miranda, me recuerdo yo, creciendo en gracia quiere decir, pero nosotros dijimos que de gracia, ¿verdad? El que decía ser Jesucristo hecho hombre, que mandó a tatuar Jesucristo hecho hombre a la gente, y a los niños les tatuó 666, porque él decía que él era Jesucristo hecho hombre. En El Salvador se llevó a una iglesia bien importante, grande, fuerte de Asambleas de Dios, porque en el tiempo del terremoto 2001 él le mandó a construir un gran edificio, le compró un gran terreno, y el hombre, ¡pum!, anduvo con José Luis de Jesús Miranda. Asambleas de Dios tuvo que expulsarlo, yo lo recuerdo eso, tuvieron que expulsarlo porque se dieron cuenta de esto. Pues, pero ¿qué lo hizo al hombre moverse? El soborno, la plata. Y así anda hoy mucha iglesia, y esto sí tengo que decirlo,
quizá a la iglesia blanca se le debe, a la iglesia blanca de los blancos, se le debe aquí en Estados Unidos, que la iglesia como tal, tanto de la iglesia negra como la iglesia hispana, hemos caído en una deformación del santuario. ¿Por qué razón? Porque ellos muchas veces piensan, como nosotros como potencia del mundo, estamos avanzando en armas, avanzamos en arquitectura, en ciencia, somos los pioneros en salud, somos los pioneros en esto. Entonces tenemos que ser también los pioneros en la iglesia, dicen ellos. Y comienzan a generar doctrinas raras, como la doctrina de los 7 montes, como la doctrina de los famosos esos, de las cortes divinas o las cortes celestiales. Vienen con una revolución de cosas, como que vienen y le dicen a la persona, usted lo que necesita aquí es, mire, poner vidrios allá, vitrales allá, poner luces estroboscópicas aquí, pantallas así, que el pastor salga de verdad de lo enterrado, salga, ¿verdad?, vestido de ángel, y todo eso vende ante la gente, porque hay gente, un gran show, la gente va al show del domingo, la gente no va a edificarse ni a recibir palabra, va a un show, pero eso vende, y máximo ante los ignorantes de la palabra de Dios, que no es la palabra ignorante, sino que quiere decir que no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Entonces eso vende. Un día de esto pasamos con mi esposa y la iglesia se llamaba, ¿cómo se llamaba? Pitts Stop, ¿verdad? Pitts Stop Christian Church. Pitts referente a los carritos de carrera, ¿va? Los pits, las copas. Entonces digo yo, ¿qué relación tiene, hermanos, con la iglesia, con la santidad, con la historia bíblica, que se llame Pitts Stop una iglesia? No tiene relación. La única relación que yo le encuentro es que el pastor pensó en ponerle un nombre atractivo para la juventud, porque ponerle Pitts Stop y con las banderitas de los carritos de carrera a una iglesia, está raro eso. ¿Qué pretende él? Pretende llegar a un mercado, a un nicho, a una persona que es el joven. Eso pretende, pero hemos perdido, hermanos, la línea que Dios nos dejó. ¿Y por qué lo hacemos? Muchas veces por el soborno, muchas veces lo hacemos por el ansia que tenemos, pero no lo hacemos basado en lo que Dios nos ha enseñado. El verso 11 dice, entonces ellos sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído, es decir, falsos testigos. Vea qué importante y qué penado puede ser el falso testigo. Y dice la palabra, le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, es decir, contra la doctrina pura del fariseo y del saduceo. Eso le estaban diciendo. Estos fueron sobornados y dijeron, sí, nosotros hemos oído a ellos hablar en contra de Moisés y en contra del templo. ¿Por qué razón los fariseos, los saduceos, el judaísmo fue tan acérrimo enemigo del cristianismo? Porque recordemos que quien no dejaba que el cristianismo se ampliara como debía eran los judíos. No fueron los musulmanes, ni fueron los hinduistas, fueron los mismos judíos los que evitaron, los que iban a donde el César y le decían, crucifícalo, crucifícalo. Fueron ellos mismos los que dieron cartas para que persiguieran al cristianismo. Fue el judaísmo el que influyó en el gobierno en ese momento para que siguieran al cristiano, porque no querían que esta doctrina se ampliara. Y nosotros lo vemos en la historia bíblica. Lo vemos cómo trataron a Jesús, lo vemos cómo aceptaron a Barrabás, que era un gran delincuente, ¿verdad? Y que ya Pilato había dicho, vaya, ya se castigó a este llamado Jesús, ya estuvo, ya hoy déjenlo libre. No, dijeron los judíos, ¿cómo que libre? Crucifíquenlo. Pero quien pidió la crucifixión de Jesús fueron los judíos. Por eso Pilato dijo, yo me lavo las manos, dijo, ¿verdad? Esta sangre de Jesús que caiga sobre ustedes, sobre los judíos. Y ellos dijeron, sobre nosotros que caiga. Y cayó la sangre sobre los judíos, porque hasta hoy no tienen paz. Hasta hoy son guerra, guerra, guerra y guerra. Es más, en este tiempo de Esteban, justo después de que mueren los apóstoles y los discípulos de Jesús, Israel otra vez es sitiado y sacado y esparcido, quemado y todo. El templo fue destruido. Entonces quiere decir que la sangre que ellos dijeron sobre nosotros se ha cumplido, hermanos. Aquel día hablamos sobre las maldiciones generacionales y algo de eso tiene el judaísmo.
¿verdad? Nosotros bendecimos al pueblo de Israel porque la Biblia nos dice que nosotros debemos de bendecir a Israel. Porque aquel que bendiga será bendito y el que maldiga será maldito. Por eso Hugo Chávez, ¿verdad? Venezuela dijo: maldito Israel, te maldigo con gran maldición. Yo lo oí ese día, estaba cenando, me acuerdo, en la casa, cuando vi la noticia. Y le dije a mi esposa: oí lo que dice el Hugo Chávez. Le dije yo: oí, vení, oí. Hasta lo repitió Hugo Chávez de Venezuela. Maldito Israel y te maldigo con gran maldición. Parece ser que había leído la Biblia el hombre, porque cabal las palabras que la Biblia dice, esas dijo. Y le dije: mira, oí lo que dice Hugo Chávez. Yo me impacté. No, dije yo, no, este hombre ya tomó juicio para él. Miren, no pasó un par de meses cuando apareció con cáncer Hugo Chávez. Con cáncer en el estómago, con cáncer aquí, y el hombre no duró más de 6 meses. Y hay testimonios, ahí puede buscarlos usted en internet, de hombres que han maldecido a Israel. Y no han pasado mucho tiempo, gobernantes, artistas que han maldecido a Israel. Entonces la palabra está clara, hay un privilegio de Dios para Israel, y gloria a Dios por eso. Nosotros no nos molestamos. Nosotros lo que nos gusta es que también fuimos adoptados y también somos salvos. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero hay que aceptar que hay un trato de Dios para Israel. Gloria al Señor por eso. Pero eso no evita y no opaca la historia de que el cristianismo, quien lo frenó mucho fue el judaísmo. Fue quien lo frenó y quien lo persiguió como enemigo al inicio. Entonces vemos, hermanos, que aquí la palabra dice que ellos contrataron personas para que sirvieran de falsos testigos. Y sucede algo: cuando hay falsos testigos, generalmente hay falso juez. Cuando se ha sobornado al testigo, generalmente se ha sobornado también al juez. Y eso es lo que sucede aquí. Vea lo que aquí dice el verso 12, 6:12 de Hechos. Dice, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y los arremetiendo, dice, le arrebataron y le trajeron al concilio. Es decir, ellos se ocuparon, el judío en ese momento se ocupó, hermanos, de encender las partes políticas, los concilios, todos en contra de Esteban y de Esteban en este caso, ¿verdad? Se encargaron de ir a incendiar todos los ranchos, ¿verdad? Ponerle fuego para que poder traer a Esteban aquí, y lo atraparon y lo trajeron. Verso 13 dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar. ¿A dónde estaban? En el templo, ¿verdad? Donde estaba el concilio. Y dice, y no de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley. Ya no dice contra Moisés, sino que contra la ley. Porque cuando ellos decían que blasfemaba contra Moisés, se referían a la ley. Ahora bien, verso 14 dice: pues le hemos oído decir que ese Jesús, vea la despectiva con lo que hablaban los judaísmos. Hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso no lo había dicho el Señor. Lo que sí dijo el Señor, que en 3 días derribaría ese templo y lo volvía a construir. Pero ellos lo entendieron físicamente, porque ¿cuántos años nos hemos llevado en construirlo? Y este hombre dice que en 3 días lo va a destruir, ¿verdad? Entonces la magnitud y lo magno que era el templo. Entonces dice, y que va a cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Ahora bien, ¿a qué se refieren ellos? Vea que no dice las doctrinas que nos dio Moisés, no dicen los principios que nos dio Moisés, dicen las costumbres. De hecho, el judaísmo todavía tiene libros como el Talmud, que se refiere a las tradiciones judaicas, donde las tradiciones están escritas. Y así ellos hacen las fiestas, las 7 fiestas, por ejemplo, ceremoniales. Así hacen este evento, el otro, la entrega, es decir, lo que nosotros le llamáramos la liturgia, ¿verdad? Las formas en las que presentamos a un niño, en las que presentamos a un pastor, a un diácono, en las que casamos, es decir, esas liturgias, esas formas en las que se hace. Entonces, ellos se refieren a las costumbres que Moisés les había dado. ¿Por qué? Porque el pueblo judaico en un tiempo, hermanos, cayó en un momento donde ellos hacían las cosas por costumbre. Tanto así que cuando dice que el censo era en Israel, en Jerusalén, y José y María subieron a Jerusalén, cuando ya iba a tener su bebé ella, subieron a Jerusalén, lo hicieron según la costumbre, dice el Evangelio.
¿Por qué? Porque muchas veces ellos ya habían adoptado costumbres. ¿Qué quiero decirle que es lo peligroso de esto? Que a veces nosotros como cristianos también quizás estamos ya haciendo cosas por costumbre dentro de la iglesia. Ya no lo hacemos por amor a Dios, ya no lo hacemos porque disfrutamos el servicio a Dios, es decir, servirle a Dios, sino que lo hacemos por costumbre, y eso es peligroso, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que quiere decir aquí es que a ellos les preocupaban dos cosas importantes: que hablaran de Jesús, y lo segundo dice, que le fueran a cambiar las costumbres. ¿Por qué razón a ellos les podría preocupar eso de las costumbres al judaísmo? Por una razón sencilla. La razón sencilla es porque muchos de ellos vivían de esas costumbres. Los que vendían en el templo, cuando el Señor le fue a dar vuelta a las mesas y se molestó porque hacían negocio en el templo, es porque ellos estaban acostumbrados a hacer negocios en el templo de Dios. Ellos cambiaban monedas. Eso no estaba dentro de lo bíblico, ni de las costumbres de Moisés, ni de la ley. Ellos cambiaban monedas, dólares por quetzales, dólares por colones, dólares por lempiras, dólares por córdobas, dólares por pesos. ¿Me entiende? Tenían ahí una serie de cambios, tenían un negocio dentro del templo. Producían palominos que tenían las reglas que no tenían que tener defectos, pero ellos habían agarrado de negocio estar vendiendo palominos para el sacrificio. La gente pobre sacrificaba palomitas blancas, y la gente de más dinero sacrificaba corderos, sacrificaba becerros, pero tenían que ser perfectos, sin manchas ni arrugas, tenían que ser nítidos, pero ellos muchas veces metían el que ellos habían disque santificado. Pero ¿qué hacían? ¿Quiénes eran los dueños de estos productos para santificarlos y venderlos para el sacrificio, el holocausto? Eran ellos mismos, los sacerdotes que estaban dentro del templo. Entonces, ¿qué les preocupaba a ellos? Que hablaran contra las costumbres, que muchas veces esto atentaba contra el poder, contra la autoridad, atentaba, hermanos, contra la economía de ellos mismos. No era tanto que se preocuparan por el templo de Dios ni por la casa, que hermosa, y que vayan a blasfemarla. No, a ellos no les preocupaba eso. A ellos les preocupaba el poder que ellos tenían y que hoy se los iban a quitar, porque si ellos aceptaban la doctrina de Jesús, entonces quiere decir que el sumo sacerdote iba a perder su sacerdocio, porque el Señor decía que ya no iba a haber templo y que ya no necesitábamos a un sumo sacerdote para que nos representara en el lugar santísimo. Entonces les preocupaba el poder. Por eso el enemigo, Satanás, el diablo, Jehová Dios lo reprenda, cuando le ofrece a Jesús el poder, le dice que lo llevó al pináculo del templo, y ahí le dijo: ves estos reinos que ves en la tierra, a mí se me han sido dados. No dijo míos son, ni dijo yo los hice, dijo a mí se me han sido dados. Por eso es que él dice que es el gobernador de las tinieblas, principados, potestades, huestes malignas y gobernadores de este siglo en esta tierra, pero que ellos habitan en regiones celestes. Entonces, ve a dónde llevó a Jesús. Lo llevó al pináculo del templo. ¿Cuál era el pináculo? La parte más alta del templo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que el enemigo llevó a Jesús al más alto poder jerárquico eclesiástico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos, como pastores, como las diferentes religiones que hay, lo que nos puede envenenar a nosotros la cabeza es tener el máximo poder y sentirnos poderosos. Y eso le ofreció el enemigo a Jesucristo. Le ofreció el pináculo del templo, el poder eclesiástico. Entonces, ¿qué les preocupaba a estos muchachos? ¿Les preocupaba el templo tanto de Dios, la santidad? No, les preocupaba el puesto que ellos tenían, el sacerdocio. Les preocupaba a ellos, hermanos, la jerarquía, el poder económico, el negocio. Ellos tenían decisión, ellos iban donde César y hablaban, ellos iban donde el otro emperador y hablaban. En ellos había poder en sus palabras, en los sumos sacerdotes, en Anás y Caifás, tanto fariseos como saduceos, y hoy estamos entre los helénicos y los griegos y los hebreos, pero en ellos había poder. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos, con esto para la iglesia de hoy? Que hoy muchas veces nos encontramos ante iglesias, ante pastores quizás. Yo hablo de pastores, pero usted extiéndase hasta las otras religiones, ¿verdad? Hoy, digo yo, hoy hay mucho pastor que por no perder su poder no predica la palabra de verdad. Porque ellos saben que al comenzar a predicar la verdad, sucede que la gente a veces comienza a irse.
porque se ve encarada con una realidad. El que está viviendo en fornicación, no le gusta que yo predique de la fornicación, ¿verdad, hermana Sarita? Es que es lógico, ¿verdad? No necesitamos ponerle nada de esto. Sí, si yo digo, miren, la fornicación es pecado, el adulterio, y pues ahí los hermanitos no están casados, los hermanitos están viviendo en fornicación, ¿qué piensan? No, este hermano, ¿verdad? A mí me está tirando. A mí, no, este hermano, ¿verdad? A mí me tira, dicen. Y peor cuando yo lo llevo a la palabra que dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. ¿Qué tal? ¿Cómo cree que nos cae eso? Como baldada de agua fría. ¿Por qué? Porque la palabra nos está encarando a nuestra realidad. Entonces hay pastor que prefiere mejor no predicar de estos temas. ¿Por qué? Porque entonces él sabe que se va a caer el poder, se va a ir la gente, va a estar la iglesia más vacía, y ya no van a poder salir los costos. ¿Me doy a entender? Hay muchas cosas. Predicamos en contra de la política y él a lo mejor es amigo de políticos. Permite que políticos sucios, porque la política es sucia, hermano, ya sean publicanos o demócratas, son unos mentirosos, son demagogos. Nosotros no podemos ser políticos como cristianos. Y ellos permiten que esos sucios vengan y le ensucien el lugar santísimo. Y le ensucian sus púlpitos para hablar de política. Entonces vemos, hermanos, cómo aquí dice que ellos estaban preocupados porque el hecho que Esteban les hablaba la verdad allí iba a terminar con el poder eclesiástico que ellos tenían como líderes en ese momento en el templo. No les preocupaba tanto la santidad, les preocupaba la posición eclesiástica de la que ellos gozaban. Eso es el problema. Verso 14 dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Señores, quiere decir, esta casa, este gran templo, estas oficinas nuestras, el poder aquí está de nosotros. Eso les preocupaba. Hace unas semanas atrás, el Papa católico, la máxima autoridad para ellos, Francisco, no sé si es tercero o cuarto, pero Bergoglio se llama él, ¿verdad? ¿Es argentino? Bergoglio dijo, y le dijo al mundo esto, vea, dijo, ya hoy hay caos económicos en todas partes del mundo y las guerras y todo, dijo él, ¿verdad? Pero dijo, yo les recuerdo a ustedes que el Vaticano, dijo, el Estado Vaticano por años y por siglos manejó las economías y el poder mundial y nunca tuvimos problemas, dijo. Así te querían de considerar que el poder mundial, el nuevo orden mundial, vuelva a manos del Estado Vaticano. El Papa lo acaba de decir. ¿Qué tal? El poder del que estamos hablando. Hace poco salió un hombre diciendo, no, es que el Papa, el hombre más importante del mundo en sistema sociopolítico y todo. Para mí el Papa no es la persona más importante del mundo, honestamente. Pero él así lo ven los grandes políticos. Él va y habla con los rusos, él va y habla, si yo solo el Donald Trump, gloria a Dios, que no le besó la mano ni mucho lo respetó, ¿verdad? Pero de todo, hasta el Hugo Chávez que le llevaba de bravo llegó a besarle la manita al Papa y salió bien regañado de ahí con su cartita blanca. Si solo el Donald Trump, que yo veo que llegó algo bravo ahí donde el Papa y que no le anduvo besuqueando ni nada, ¿verdad? Se dio su puesto. Entonces, pero lo que quiero decirles, hermanos, es que a estos poderes que acusaban a Esteban y que tenían miedo de perder su poder eclesiástico, a esto se refiere. Hoy en día, y esto no está de más decirlo, hace poquito, hermanos, no hace poquito, hace como unos 10, 11 años, el Estado Vaticano instaló uno de los telescopios más grandes aquí en la parte de Arizona. No sé si ustedes saben eso, fue hace como 10, 15 años que lo instaló. Manejado por jesuitas, eso está en internet, en YouTube y todo lo que usted quiera buscarlo. No le estoy hablando mentira, ¿verdad? Instalaron ese telescopio enorme, súper poderoso, para estudiar las estrellas, y se fueron a Arizona porque ellos saben que ahí hay mucha presentación de platillos ovnis y los que mal llamados en inglés se llaman, ¿cómo se llaman? En inglés, los ovnis. No se llaman, no recuerdo, pero los no identificados, ¿verdad? Objetos voladores no identificados. UFO. UFO. Entonces, ¿por qué? Porque son no identificados. Entonces,
Hoy sucede que el Estado Vaticano está estudiando también las galaxias. ¿Y sabe cómo se llama ese telescopio? Lucifer. Qué casualidad, ¿verdad? Lucifer se llama y es del Estado Vaticano y ahí está en Arizona. Búsquelo en internet y se va a dar cuenta lo que está sucediendo. El avión superpoderoso lo acaba de sacar el Kremlin de Rusia. Vladimir Putin sacó su gran mega avión donde tiene las oficinas de su estado y todo blindado para dar órdenes de ataques desde el avión. Poderoso el avión, un mega avión. ¿Y sabe cómo se llama ese avión de Rusia? Se llama el Día del Juicio Final. Así se llama el avión, mire. Qué casualidad, ¿verdad? Son casualidades. Saca a Estados Unidos el Daesh. ¿Sabe cómo se llama el de Estados Unidos? El vigilante de la noche. Qué casualidad, ¿verdad? Son cosas que están sucediendo, hermanos, que son una realidad en nuestros días ya. Hoy sucede que salieron 3 jesuitas diciendo que ellos sí creen en los extraterrestres y que la vida extraterrestre existe. Ya comenzaron a meterse en otros temas. Ya nos están preparando. ¿Para qué? Para decir que el día del rapto, que la iglesia sea raptada, ellos van a decir que fueron los extraterrestres que se llevaron a esa gente. Pero como la gente ignorante no conoce palabra y no sabe de Tesalonicenses y no sabe la profecía que el Señor vendrá sobre una nube y se llevará a su pueblo, entonces la gente va a creer. Por eso Netflix y Hollywood están sacando muchas películas relacionadas a las pandemias, como lo que acabamos de ver ahorita con el COVID-19, y muchas películas relacionadas a los ovnis y a los raptos, porque están preparando a las sociedades para que se haga fácil creer en ese momento. Va a ser fácil, porque ya nos precondicionaron a esto. Entonces, iglesia, debemos de estar alerta como pueblo. Las cosas ya se están dando, se están marcando las pautas, pero es cuando muchas veces la iglesia más fría se ha puesto. Yo a veces, hermano, me da no sé qué, pero hablo con un pastor, hablo con el otro y le digo, hermano, pero solo de nosotros o con usted. No, hombre, siervo, y verá que yo estoy peor que usted, ¿verdad? No, hombre, da tristeza a veces, hermano, pensar cómo la gente se está congelando. Y la Biblia dice, a causa de la maldad de este mundo, ¿verdad? El corazón de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir se enfriará? Que un día estuvieron calientitos y le sirvieron a Dios, pero ya no más. Discípulos ahí, ex pastores, ex apóstoles, ex evangelistas, ahí en las calles, sirviéndole a nada. ¿Por qué? Porque se han retirado de la obra de Dios. Porque hoy ya no estamos levantando los altares para Dios, sino levantando altares para el diablo. Le estamos sirviendo a otras cosas menos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el día más se acerca, lo mismo dijeron las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 sensatas. Y 5 estuvieron ahí, guardaron su aceite y se desvelaron hasta que el novio llegó. Pero 5, antes que él llegara, se fueron a buscar aceite a los mercados. Y cuando regresaron, el novio ya había llegado y cerró las puertas. 5 insensatas, no malas, sino que vírgenes insensatas, no son malas. Es decir, son cristianas, pero son malas cristianas. Ese es el problema. No sirven como Dios quiere que sirvan. No hacen lo que la palabra dicen. Hacen las cosas como ellos dicen y cuando quieren y como quieren. ¿Y qué pues? Así hacen las cosas. Y así quieren ser bendecidos. Ese es el gran problema. Así quieren recibir de Dios y haciendo las cosas mal, hermanos. Eso es lo triste de la iglesia de hoy. Entonces, pueblo, para cerrar, capítulo 6 dice en el versículo 6:15 de Hechos. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gloria al Señor. Esteban no necesitaba defenderse. Dios lo defendía, el Espíritu Santo lo defendía. Dice que lo llevaron a la fuerza al concilio, y cuando todos los libertos, cuando todos los helénicos, todos los hebreos estaban ahí frente a él, entonces dice que vieron su rostro resplandecer como el de un ángel. Vean, entonces la presencia de Dios estaba respaldando a Esteban. Ahí estaba la gloria de Dios. Dios, hermano, no necesita ni siquiera de que nosotros lo andemos defendiendo y peleando con la gente allá afuera. Él solo se defiende.
La Biblia por sí sola se da respuestas. La naturaleza por sí sola habla de Dios. ¿Me doy a entender? No necesitamos ni siquiera andar convenciendo. ¿Por qué? Porque Dios mismo habla a través de su naturaleza. Dios mismo habla a través de usted, de decir cómo trabaja nuestro cerebro, cómo trabaja, hermano, nuestro ADN, cómo trabaja nuestro sistema respiratorio, cómo trabaja todos nuestros órganos. Dios mismo lo da como naturaleza. Cómo un niño se desarrolla en el vientre de una madre. A través de la naturaleza nosotros encontramos a Dios. ¿Me doy a entender? Y así Esteban dice que no necesitaba defenderse. Dios mismo le puso el rostro. Ahora bien, con esto cerramos, hermanos. ¿Por qué razón, hermanos, si ellos vieron que tanto Juan como Pedro se defendían con un denuedo enorme, 3 años y medio después de andar en una escuela con Jesucristo, bajo un liderato de parte de nuestro Señor, es decir, bajo una escuela de parte de nuestro Señor, podemos decir en un ministerio que Dios les comenzó a enseñar, y se defendían y ellos se admiraban. Incluso Gamaliel se admiraba como los discípulos Juan y Pedro, que eran hombres burdos, pescadores, cómo se defendían en la palabra. ¿Por qué hoy el concilio ve cómo Esteban se defiende? Cómo Esteban no hay forma de atraparlo porque la sabiduría de él es enorme. Cómo ven que su rostro resplandece y aún así ellos deciden ejecutar a Esteban. Entonces, ¿qué está sucediendo? El poder eclesiástico, el poder jerárquico, económico, político, social, que muchas veces existe en ciertos grupos, aunque sepan que este varón está diciendo la verdad y aunque sepan que este varón es de Dios, pasan sobre él, porque a ellos les interesan más sus propios intereses que los intereses de Dios. Ese es el gran problema. ¿Cómo es posible que ellos veían que con qué denuedo, cómo les hablaba, cómo les convencía, cómo les daba respuesta, les resplandeció el rostro a ellos? La gente los seguía. Con Pedro se convirtieron 3,000, después 5,000, y la gente hablaba de ellos como grandes varones de Dios. ¿Y por qué aún así los ejecutaron? ¿Por qué? Porque hemos caído en tiempos, hermanos, como en aquel tiempo, donde no importa si es bueno o malo, nosotros vamos sobre nuestros propios principios. Somos, como decimos, maquiavélicos. El fin justifica los medios. ¿Qué importa que nosotros hagamos esto porque así vamos a ganar dinero? Y no le importan los principios ya. Por eso el que mata hoy ya no solo mata, sino que mata con lujo de barbarie. 20 balazos a la misma persona. Si le da una cuchillada, le da 30 cuchilladas. Ya no solo mata, usa el lujo de barbarie para matar. Ese es el problema, porque ya perdimos nuestros principios y valores. Ya hoy la ciencia viene y aunque sepa que el homosexualismo no viene de nacimiento como ellos dicen, pero ellos quieren hacer ver que eso es así. Entonces dijéramos nosotros que el gordito también viene de nacimiento. ¿Me entiende? Lo mismo haríamos. Y nosotros a un gordito le decimos, ponete a dieta, rebajá, hijo, rebajá. Pero al homosexual no le queremos decir, hijo, hacete hombrecito, si vos naciste hombre. No, porque lo asociamos a otra área. Ese es el problema. Pero ahora bien, ¿por qué estos siguen defendiendo muchas veces estos principios? Porque hay intereses muy grandes de por medio. Solo el que tiene oídos para oír, oiga. Porque hay cosas que oído yo, que ojo vio, ¿verdad? Que están guardados en el corazón de Jehová nada más. Hay un entendimiento, hermanos, que solo es para el pueblo de Dios. Aquel día hablamos sobre esa maldición. Ahora es la maldición de la ceguera espiritual. Algo le pasó a ese tipo, algo le pasó a la mujer, pero por más que usted le habla el evangelio, no le cala, porque están bajo un espíritu de opresión que es ahora, es cegar el entendimiento. Y eso ya pasó en Romanos. A causa de la maldad, dice que las mujeres cambiaron su forma natural, dice Dios, es decir, lesbianas, que cambiaron su forma natural los hombres, homosexuales, a causa de todo aquel desorden, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y les cegó el entendimiento. Entonces, lo mismo sucede. Hermanos, tenemos que como iglesia, hermanos, despertar y orar porque ese espíritu se vaya de nuestras gentes,
para que los ojos sean abiertos, el entendimiento sea abierto y Dios pueda hacer su obra. Eso es lo que tenemos que hacer: ayuno y oración, ayuno y oración. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Así cerramos. Gracias te damos. Gracias a ti, Padre bendito Jesús, por este momento que nos has permitido, Todopoderoso, permitido, Padre, compartir tu santa palabra, Señor, esperando, Señor, que nuestras palabras no sean ofensivas, Señor, para nadie, Padre. Que seas tú, Señor, edificando, Padre, que seas tú construyendo, Señor, que seas tú, Padre, regando, Padre, tu pueblo con un rico rocío, Padre, suave, Padre bendito, pero benéfico para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, por tu santa palabra, Señor, por tu evangelio que es eterno, Señor, por tu palabra que es transformadora, Padre, tu palabra que es, Señor, sanadora, Señor. Te pedimos, Padre, por todos aquellos hermanos, Señor, que han bajado la guardia, que han abandonado su posición, que han abandonado su trinchera, Señor, como soldados, Padre, como soldados en Cristo Jesús. Tenemos la obligación de mantenernos de pie, Señor, y siempre para adelante. Por eso tu palabra, Padre bendito, dice que aquel que puso las manos en el arado no puede volver a ver atrás. Hoy te pido, Señor, que enciendas, Señor bendito, la llama, Padre, de nuevo del Espíritu Santo sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, Padre bendito, que un día sus corazones han estado calientes, Padre, pero que hoy, Padre, ponen mil excusas, que hoy se alejan de tu presencia. Pero aquel varón, aquella mujer, Padre, que un día conoció, Señor, conoció, Padre, de tu palabra, yo te lo reclamo en tu santo nombre, Señor. Que se caigan esos altares de Satanás, Padre, en vuestros hogares, en vuestras familias, en vuestra cultura, Señor, en vuestro pensamiento, Padre bendito Jesús. Te lo reclamamos a tu presencia, bendito Dios, porque la palabra de Dios, Señor, dice que seremos salvos, Señor, tú y tu casa. Hoy reclamamos vuestras casas. Reclamamos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, nuestros cónyuges, Padre. Reclamamos a nuestros amigos, Padre bendito. Reclamamos los vecinos, compañeros de trabajo, Padre. Reclamamos a esta ciudad, este país, Padre. Nuestros países en Centroamérica, Señor, que se pongan al servicio tuyo, Padre. La iglesia de hoy, Señor, la iglesia protestante, Padre bendito, la iglesia tradicional, Señor, que se ponga a tu servicio, Padre. El judaísmo a tu servicio, Padre. El islamismo a tu servicio, Padre. El budismo, Señor, a tu servicio, Padre. Aún, Padre, esas sociedades como los Illuminatis, Padre, esas sociedades, Padre, que afectan, que son sectarias como los Rosacruces, Señor, a tu servicio, Padre. Los pedimos a tu servicio. Esas doctrinas arrianas, Padre, que se pongan a tu servicio, Señor. Bendito Dios, esas doctrinas, Padre Jesús, del francmasonerismo, a tu servicio, Padre bendito Jesús. Abre el entendimiento de estas sectas, de estas herejías, de estas doctrinas torcidas, Padre, para que puedan servirte, Señor. Y te pedimos por la paz de Israel, Señor, para que bendigas ese pueblo, Señor, para que sigas levantando, Padre, grandes varones, Padre, grandes mujeres a tu servicio en ese lugar. Te pedimos, Padre, por la paz en Estados Unidos, Señor. Te pedimos, Padre, por la paz de Texas, de Houston, Padre bendito Jesús, para que tú, Señor, pongas tu mano poderosa, Señor, en este lugar santo, Padre. Te pedimos por los templos, Padre, para que sean llenos, Padre, para que haya ese avivamiento, Padre, del cual el profeta, Señor, habló, Señor, en aquellos días, Padre, que derramarías de tu espíritu, Padre bendito. Oh, Señor, en Joel, Padre, que derramarías de tu espíritu, Señor bendito, para que las ancianas, Padre, aconsejaran a las jóvenes, para que hubieran lenguas, Padre, para que los jóvenes profetizaran, Señor, para que las personas cantaran, alabaran, Señor, para que hubiera profecía, para que se levanten nuevos maestros, nuevos pastores, nuevos evangelistas, nuevos maestros, Padre, para que se levanten, Señor, ese apostolado y abra nuevas iglesias, Señor. Bendice, Padre, los hogares de las familias, Padre, cristianas. No permitas que el enemigo meta la mano, Señor. Que calao, Padre, esos espíritus, Padre bendito, los reprendemos. El espíritu de la disensión, Señor, el espíritu del pleito, Padre bendito, reprendemos, Padre Jesús, toda esa pornografía, Padre, toda esa, Señor, lujuria en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, Padre. Todo ese espíritu de fornicación y adulterio es atado en el santo nombre tuyo, Padre bendito.
el santo y poderoso nombre tuyo, Señor. Ese enfriamiento, Señor, que ha caído en la iglesia, Señor, lo reprendemos y reclamamos nuestra familia, Señor. Reclamamos a esos ministros, Padre. Declaramos, Padre, que han de estar encendidos de nuevo, que se encienda la llama del Espíritu Santo de nuevo en sus vidas, Señor. El calor del Espíritu Santo, Señor. Ese fuego poderoso, ese Shekinah, Padre, esa columna de fuego, Padre, se activa, Señor. Activamos la fe, activamos los ángeles, Padre. Activamos, Padre, el santo poder, Señor, del Evangelio eterno, Señor, para que tu pueblo vuelva al servicio, Señor, y que lo hagan con amor y con honor, Padre. Que ya no estemos presentando los pastores, Señor, no presentemos fuego extraño a tu presencia, Señor, bendito Dios. Y que respetemos, Señor, el lugar santísimo, bendito Dios Jesús. En tu santo nombre, Señor, te damos gracias, Padre eterno. Oh Señor Jesús, no nos cansamos de decir: santo, santo, santo eres, Señor, porque eres el santo Padre de Israel, Señor. Oh Señor, eres el Dios eterno, Padre. Oh Jesús, eres el gran Elohim, Padre bendito, el gran Shaddai, Señor. Oh Padre, eres el gran Yahweh, Padre, ese Jehová Nisi, ese Jehová Rafa, Señor, el Jehová Jireh, Señor. Tú eres, Padre, nuestro proveedor, Señor. Tú eres el sanador, eres vuestro estandarte, Señor, el que pelea las batallas por nosotros, Señor. A resplandecer vuestro rostro como las del ángeles, Padre, como lo hacías con Esteban en ese concilio, bendito Dios, como lo hiciste con Esteban. Haz repetir, Señor, esa presencia del Espíritu Santo en el pueblo de hoy, Señor. Que nos encendamos, Padre bendito, que dejemos de lado el emocionalismo, Padre, que dejemos de lado, Padre, el chambre, la murmura, Padre bendito, que dejemos de lado la falsa profecía, la falsa palabra, la herejía, Padre, la palabra torcida, el mandamiento a medias, Padre, porque queremos encendernos de nuevo, Padre, como llama de fuego, Padre, dentro de nosotros, un fuego, Padre, que queme hasta los tuétanos, las partes más internas de nuestro ser, Padre bendito. Ablanda, Señor, ablanda, Padre, esa tierra, Señor. Ara, Padre, esa tierra, Señor, para que la semilla caiga en una buena tierra, Señor, y dé frutos al 100%, Padre. Alabado sea tu santo nombre. Gracias a las familias que nos ven por Facebook, Padre, que nos ven por YouTube, Padre, que nos escuchan por jirerradio.net, Padre. Gracias a las familias que están hoy en este lugar, Señor, y las que han de agregarse, Padre bendito Jesús. En tu santo nombre te damos gracias, Padre bendito Jesús. Amén y amén. Gloria al santo nombre de Dios. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, ¿quién vive? Aleluya. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo. Oh Señor, guárdanos, guárdanos, Espíritu Santo, aleluya. Eres poderoso, eres invencible, eres nuestra seguridad, Señor. Hubiéramos desmayado hace tiempo, Señor, hace tiempo hubiéramos desmayado, hubiéramos dejado, Señor. Hubiéramos dejado tus caminos hace tiempo, Señor, si no viéramos tu mano de poder, Señor. Pero nuestro corazón, Señor, es agradecido ahora y nuestros ojos se abren para mirar, Señor, tu misericordia derramada en cada uno de nosotros. Oh, bendito sea, Señor, te adoramos, te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso. Eres nuestro todo, eres nuestro primer amor, eres nuestro todo, Señor, aleluya. Oh, bendito, bendito. A sus pies arde mi corazón. A sus pies entrego
lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y ahí permaneceré, Señor, aleluya. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Oh Señor, aleluya. Y ahí permaneceremos en ti, postrado a tus pies, adorándote, Señor. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Cuánto dan gloria a Dios. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por ministrar a los hermanos, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo los abraza ahora, Señor. Gracias, Señor, porque tomas control de su salud, Señor, por los milagros que has obrado, Señor. Gracias por la provisión, Señor, en nuestra vida. Gracias porque siempre hay trabajo. Gracias porque manda día a día el pan, Señor, de cada día. Oh, Señor, porque abre la ventana de los cielos. Y aunque somos a veces ingratos, tu misericordia es nueva cada día. Gracias, Señor, por la familia, por los amigos. Oh, gracias, Señor, por los parientes, por las bondades, por todos tus beneficios, por todos tus beneficios, Señor. Gracias por la prueba. Gracias por la prueba, Señor. Es difícil la prueba, pero gracias por la prueba, porque yo sé, Señor, que ahí está la salida en ti. Ahí está la salida en ti. Gracias, Señor, por esta enfermedad, porque no es de muerte, dice tu palabra. Es para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado. Oh, Dios de milagros, gracias. Gracias por la respuesta. Gracias, gracias. Gracias por mi familia, Señor. Por la unidad en mi familia. Gracias, gracias. Gracias por el avivamiento de mi familia. Gracias, gracias. Oh, en el nombre de Jesús.